Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por esta nueva oportunidad que nos permite poder transmitir su mensaje a través de estos medios. Amén. Saludamos, bendecimos a todos los que nos están escuchando en este día. En este día queremos compartir algo de la palabra del Señor con ustedes y queremos citar esa cita que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso número 36, que dice: porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ya ves, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y vamos a estar hablando acerca de esto en el día de hoy, acerca de la importancia de la paciencia. ¿Por qué es importante ser paciente? Y es que el ser humano, por naturaleza, en lo general, somos seres impacientes. Ya ven, me estoy incluyendo yo también en esto. Ser humano por naturaleza, en lo general, somos gente impaciente, y es la impaciencia la que nos guía a tomar pobres decisiones de las cuales después nos tenemos que arrepentir. Lamentamos haberla tomado. Aunque a veces no nos damos cuenta, es la desesperación la que nos empuja a hacer cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Y ese fue el caso de este hombre llamado Esaú, que por un plato de lenteja vendió su progenitura. Envió la bendición de Dios porque por un plato de comida, un plato de lenteja, el hombre venía del campo, venía cansado, no supo esperar a prepararse algo para alimentarse o satisfacerle el hambre que traía, sino que quería las cosas al momento. Vio que su hermano estaba haciendo un potaje de lenteja y le dijo: te cambio mi progenitura por un plato de lenteja. Vaya, tuvo en poco la bendición de Dios este hombre, porque lo que le interesaba era llenar su estómago en ese momento. Nosotros somos gente impaciente, y la impaciencia nos guía a tomar pobres decisiones en nuestras vidas, las cuales nosotros después tenemos que arrepentirnos. En Hebreos capítulo 12, número 17, la Biblia dice, hablando acerca de Saúl, acerca de la decisión pobre que tomó. Mira cómo dice: y ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya, perdió su bendición. ¿Por qué? Porque necesitaba en el momento, en el instante, que su necesidad fuese suplida. Así que eso es una de las cosas que se manifiesta en nosotros los seres humanos. Vuelvo y repito, nosotros por lo general somos gente impaciente y tomamos malas decisiones, y esas decisiones acarrean cosas que después, luego nosotros queremos, tú me entiendes, cambiar de decisión, arrepentirnos, dar vuelta atrás a lo que hicimos, pero ya, como dice, ya la guagua pasó, como dice mi padre, pasó el largo y no la vimos pasar. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero la Biblia dice que paciente es Yahweh. Dice: paciente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Así que esa virtud de Dios es una de las que a mí más me llama la atención, porque ha sido la paciencia de Dios la que me ha guiado a mí, o ha guiado a usted, a lo que es el arrepentimiento. Dios ha sido paciente conmigo en lo general, hablando acerca de mi persona. Dios ha sido muy paciente conmigo, y Dios esperó que yo brincara y saltara hasta que me cansara, hasta que me puso en una posición, me puso en un lugar donde ya no había más escapatoria, y tuve que abrir mis ojos y rendirme a Él. Ya ve, porque entendí de que sin Él nada podía hacer
en esta vida. La impaciencia es tan terrible, amado, que nosotros estamos tan acostumbrados a que las cosas se resuelvan en el momento, cuando nosotros queremos, no en el tiempo de Dios, ya ves, sino en el momento cuando nosotros creemos que es preciso. Ahí nosotros estamos acostumbrados, amén, a que se nos supla las necesidades que nosotros creemos que necesitamos en ese mismo momento. Es por eso que la industria del comercio y la gastronomía se ha hecho una cantidad de dinero terrible, amado, porque se ha dado cuenta de que nosotros por naturaleza somos gente impaciente y han creado esas cadenas de comida rápida, porque ya la gente ya no pueden esperar que estar en la casa y cocinar, porque le toman 1 hora o 2 horas. Ellos prefieren ordenar algo. Por eso que Uber, DoorDash, todas esas comidas, todas esas compañías también se han enriquecido, porque ahora usted llega a la casa y no tiene tiempo de hacer nada y coge el teléfono, el celular, y llama a Uber o llama a DoorDash y ordena lo que usted quiere comer, y la comida en 10 o 15 minutos ya está en la puerta de la casa. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada. Entonces el comercio ha ganado ventaja en todo este tipo de cosas, porque ha notado, ¿no, verdad?, esa característica que hay en nosotros los seres humanos. Así que es necesaria, la Biblia dice, porque es necesario la paciencia. Paciencia es uno de los dones, es una virtud de Dios y es uno de los dones del Espíritu Santo. Es algo que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de los hombres, produce en nuestros corazones. Son 9 dones del Espíritu Santo, y entre esos 9 dones del Espíritu Santo está la paciencia. Alabado sea el Señor en esta hora. Yo espero que usted me siga en lo que estamos tratando de decirle, que usted crea que es una realidad, porque usted lo ha experimentado en la vida. Yo he tomado muchas malas decisiones en mi vida por ser impaciente. Yo he tomado, ¿verdad?, decisiones de las cuales después me he tenido que arrepentir, simplemente porque no he sabido esperar. ¿No me entiendes? Han querido las cosas en el momento. Tener paciencia y esperar son dos cosas diferentes. Y a veces nosotros confundimos una cosa por la otra. Paciencia es la ciencia de saber esperar. No es esperar, es la ciencia de saber esperar confiadamente, calmado, seguro, creyendo, con fe, que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Así que espero que usted entienda esto en este día. Nosotros, amén, tenemos que aprenderle en esto. David dijo, pacientemente esperé. Escuche bien, pacientemente esperé. Ya ve que son dos cosas diferentes. Esperó con paciencia. Pacientemente esperé en Yahweh. ¿Tú me entiendes? Y él oyó mi clamor. Me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Así que yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido, no sé qué tiempo tú llevas esperando, pero una de las cosas que yo he visto en Dios es que Dios nunca está deprisa, pero nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo, y que Él siempre cumple su palabra. Y eso lo estuvimos hablando en el estudio pasado. En el día de hoy yo quiero hablar de otro personaje también, aparte de Saúl, en las escrituras, porque lo que estoy diciendo quiero probarlo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y quiero leerle yo mismo la historia, porque yo sé que a usted a veces le cuesta trabajo leer en su casa. Yo le voy a leer la historia de un hombre llamado Saúl. ¿Quién fue Saúl? Bueno, Saúl fue el primer rey de Israel. Después que Israel desechó a Dios como rey, no quiso que Dios fuese más rey, y ellos quisieron ser como las demás naciones. Ellos le dijeron a Samuel, que era el profeta en aquel entonces, de que hiciera como los demás pueblos, que pusiera un rey, para que el rey los guiase, los gobernase. ¿Tú me entiendes? Entonces Dios escuchó el clamor del pueblo y le dijo a Saúl, mira, no te pongas triste, porque no fue a ti el que te desecharon, sino fue a mí. Haz lo que ellos te están pidiendo, pero primero adviérteles las consecuencias de las decisiones que ellos van a tomar. Entonces Samuel, con mucha tristeza, tuvo que ir delante del pueblo y le dijo, mira, cuando ustedes tengan un rey, el rey va a hacer esto y el rey va a hacer aquello, le van a tener que pagar impuestos y le van a pagar tasas, y va a coger a sus hijos para alistarlo en el ejército, y va a coger a sus hijas para que, amén, trabajen en el palacio como prácticamente esclava de él. ¿Tú me entiendes? Y así sucesivamente, pero ellos dijeron, no, queremos ser como los demás reyes, como las demás naciones. Y entonces Dios, amén, le dijo a Samuel que estableciese un rey
porque eso era lo que la gente estaba pidiendo. Dios no contiende con el hombre. Si uno se empecina en hacer algo, aunque ya Dios le advierte de que eso, tú me entiendes, no es lo que necesita la persona en ese momento. Hay personas que Dios le dice, mira, ese no es, espera que se yo sé cuándo, pues no sé, encapricha a la gente, tú me entiendes, las personas, y se casan con el primero que venga, y ya tú sabes, la gente no saben esperar, es por eso que el divorcio ha incrementado de una forma tremenda, el índice de divorcio alrededor del mundo, por esa misma razón, porque la gente se casa sin conocerse, ya no se da tiempo para conocer quién es la persona con la cual usted va a juramentar vivir el resto de sus vidas. Y cuando las personas toman ese tipo de decisiones, Dios los deja, y entonces después vemos esos casos de que ya cuando vienen de la luna de miel, ya viene en la mente, tú me entiendes, están procesando ya en la mente cómo divorciarse en la primera oportunidad, porque no es lo que ellos esperaban. Saúl fue el primer rey de Israel que estableció Samuel para que fuese Israel como las demás naciones, que tuviese un rey sobre ellos, y Dios estuvo con Saúl en un principio. Dios le dio victoria a Saúl desde un principio, y Dios le hizo una serie de promesas a Saúl que Saúl las perdió su posición por medio de la desesperación. Dios lo puso como rey a petición del pueblo, pero él desobedeció a Dios porque se impacientó. Y esto yo se lo voy a leer a través de la escritura en este día, y esto se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 13, verso número 8 en adelante. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esperó 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque había un conflicto en contra de los filisteos. Déjame explicarle esto un momentico. Y los filisteos se habían reunido, un ejército, dice la escritura, como la arena que está a la orilla del mar, y el pueblo de Israel, al verse en estrecho, a veces que estaban apretados en esa situación, muchos comenzaron, amén, dice que a esconderse en cuevas, en cavernas, en cisternas, en fosas, porque tuvieron temor de los filisteos. Y entonces Saúl, que era el líder, al ver esa situación, violentó algo que ya Dios le había dicho que hiciese. Y Dios le había dicho que esperara 7 días, y que a los 7 días hiciese un sacrificio, y que después de ese sacrificio él le iba a dar la victoria en contra de los enemigos. Ahora estamos ahí en el capítulo 8 de 1 Samuel, en el mejor dicho, el capítulo 13, verso número 8, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ya ves, eso es lo que estaba establecido. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Dios lo estableció como rey, pero no como sumo sacerdote. Eso él usurpó algo que a él no le pertenecía hacer. ¿Por qué? Porque estaba desesperado, estaba viendo que el pueblo se desertaba, estaba viendo que prácticamente se estaba quedando solo, en contra también de un ejército gigante. Dice las escrituras que era como la arena que estaba a la orilla del mar, y tuvo miedo y tomó esa decisión. Usurpó el lugar que no le pertenecía. Él era rey, pero no era sumo sacerdote, y ofreció el holocausto. Entonces, acabado de ofrecer el holocausto, dice el verso número el versículo número 10: he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Yahweh. Me fortalecí pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo en el verso número 13, Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios, el cual te había ordenado, pues ahora Jehová, Yahweh, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El hombre fue desechado, perdió su posición como rey. ¿Por qué?
porque desobedeció las leyes, las ordenanzas de que se le había dado, que estaban establecidas. Escucha, hermano, es tremendo esto, porque él estuvo esperando 7 días, pero no estaba esperando pacientemente. Él estaba esperando como esperamos nosotros, una espera desesperado por obtener las cosas, una espera con lo que lo único que teníamos en la mente era esto, y cuándo vendrá esto, y cuándo vendrá esto, y cuándo va a suceder esto, y cuándo pasará esto. Pero eso no es esperar pacientemente. David dijo, pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor y me sacó del pozo cenagoso, del lodo, de la desesperación. Pero estaba esperando pacientemente. La paciencia y la fe son unas cosas que son completamente diferentes, aunque los dos son virtudes de Dios y los dos son dones del Espíritu Santo, que lo produce el Espíritu de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene a ser morada en nuestras vidas y comienza a producir el carácter de nuestro Padre Celestial en nosotros. Comenzamos a ser gente paciente, gente mansa, gente humilde, gente de fe. Todas esas virtudes de Dios comienzan a manifestarse en nosotros, pero es cuestión de tiempo. Eso es la obra que va comenzando en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, y sabemos y estamos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que Él la terminará, que Dios no deja las cosas abandonadas. Me viene a la mente el pasaje que se encuentra en el capítulo 18 del libro de Jeremías, donde Yahweh le dijo a Jeremías, mira, ve a casa del alfarero y cuando llegue ahí yo te haré oír mis palabras. Qué cosa más tremenda. Y dice, Jeremías llegó a casa del alfarero y vio que el alfarero estaba haciendo una vasija y que la vasija se echó a perder en su mano. Él estaba en la rueda, el alfarero tiene una rueda y ahí tenía una masa y estaba formando una vasija y ya tenía una vasija casi terminada, y dice las escrituras que se le dañó en sus manos y que de la misma masa, alabado sea el Señor, amén, volvió, no se impacientó, tú me entiendes, no perdió la fe, no perdió la paciencia, sino que de la misma masa hizo otra vasija según mejor a él le parecía. Y ahí vino palabra del Señor, vino palabra de Yahweh a Jeremías y le dijo, ¿y acaso entonces no puedo ser yo como el alfarero? ¿Tú me entiendes? Y Dios le empieza a hablar. Pero eso es lo que yo quiero hablarle en este día. Eso es la cosa que Dios comenzó en nosotros a hacer una obra en el principio, y muchas veces nosotros, estando en la rueda del alfarero, nos movimos, porque nos movimos y salimos fuera del molde y salimos fuera de la voluntad del Señor y nos deformamos. Bendito sea el Señor en esta hora, pero Dios no abandonó, porque Dios no abandona las cosas que comienza a hacer. Y eso fue lo que le quiso decir al alfarero, y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en este día, que aunque nos hayamos movido y nos hayamos salido del molde, todavía estamos en sus manos, todavía Dios sigue obrando, todavía Dios sigue haciendo lo que de antemano Él se propuso hacer en nuestras vidas para la gloria y la honra de su nombre. Alabado sea el Señor. Así que vimos a través de estos versículos cómo Esaú vendió la bendición, la primogenitura, la doble bendición, la vendió por un plato de lentejas. La desesperación lo llevó a tomar esa decisión, una decisión bastante pobre, y que después procuró, dice la Biblia, aunque con lágrimas en los ojos. Eso lo dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso número 17, pero ya no se le dio oportunidad para un arrepentimiento. Y aquí está la historia de Saúl. Saúl tomó la decisión, amén, por la desesperación, porque son las circunstancias de la vida, cómo vemos las cosas, las que nos hacen a nosotros tomar decisiones, que las cuales después nosotros nos arrepentimos. El hombre tuvo miedo, pero la Biblia dice claramente que tenemos que confiar en Yahweh, porque dice la Escritura, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Así que el hombre pasó por alto eso que estaba escrito, y las circunstancias, se vio en aprieto, tuvo temor de que los filisteos vinieran sobre él y lo mataran, pero Dios le había dicho claramente que esperara 7 días, y que al 7º día Samuel iba a llegar y iba a ofrecer el sacrificio, y él esperó el día 1,
el día 2, el día 3, el 4, el 5, el 6, hasta que llegó el séptimo día y Samuel no aparecía. Lo que él no sabía es que Dios nunca llega tarde, que Él va despacio, Él nunca va a prisa, Él nunca va corriendo, alabado sea el Señor, pero Él siempre llega a tiempo. Y cuando Dios llegó a donde Él estaba, Samuel, que es el que representaba al Señor, llegó en ese tiempo, ya el hombre Saúl había tomado la decisión que a él no le correspondía. Así que Dios te dice en este día, sé paciente, hijo mío, espera, cree. La paciencia es un don, es una virtud de Dios que se manifiesta en nosotros y es la que ayuda a que nosotros no perdamos la fe. Cuando la fe, esta es la fe y esta es la paciencia, cuando la fe está desmayando, ahí la paciencia la sostiene para que no desmaye. Solo es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la paciencia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. Este ha sido su hermano Esteban Suárez en 20 minutos con las Escrituras, escudriñando las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que yo los encomiendo a la paciencia de Dios. Acuérdense lo que dice la Escritura, porque paciente y misericordioso es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que Dios te dice a ti en este día. Ser paciente, porque lo prometido, lo que Él prometió, es deuda. Así que esperemos en Dios. Recuérdese, pacientemente esperé en Jehová, dijo David, y me hizo sacar del pozo cenagoso, de la desesperación. Así que Dios le bendiga.